Isaías capítulo 1. En el libro de Isaías capítulo 1, los versículos 2 al 4, vamos a leer algunos versículos, pero quiero referirme del 2 al 4, y dice la palabra de Dios así. La palabra bendita de Dios dice así, Isaías 1, versículo 2: Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ruego que nos ministres a nuestros corazones en esta noche. Oro por quienes han venido al culto hoy, Señor, en este auditorio de Comunidad Palabra Viva, por venir. Y oro por cada persona que nos ven a través del internet. Dios, ministra sus vidas, ministra sus corazones. Te lo pido y te lo imploro con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy acerca del tema 4 males y un remedio. 4 males y un remedio. El capítulo 1 del libro de Isaías podría decir que es el primer mensaje que Dios da a través del profeta. El profeta comienza a hablar de parte de Dios y comienza a ministrarlo. Pero uno de los mensajes, podría decir, fuerte, tajante, confrontador, porque Dios no es un Dios que le pone pañitos de agua tibia. Dios jamás minimiza su mensaje, jamás suaviza el mensaje. Lo que tiene que decir, lo dice. Y esa es la responsabilidad de los que predicamos y enseñamos. Por eso este capítulo fue un sermón o mensaje predicado por el profeta Isaías dentro de una situación de rebeldía, de dureza, de corazón del pueblo de Dios, porque este mensaje se lo está dirigiendo al pueblo de Israel. Y lo primero que quiero decir, el primer mal, está en el versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron. El primer mal que puedo decir es el primer pecado que nombra Dios a través del profeta, es el pecado de la rebelión. El pecado de la rebelión. Mire que el versículo, Dios a través del profeta dice lo siguiente. Dice: oí cielos y escucha tu tierra. O sea, Dios muchas veces acude a ese elemento para colocar testigos. Dios siempre utiliza esto para confrontar. En el libro de Deuteronomio dice:
he puesto al cielo y a la tierra por testigo de lo que les voy a decir. Mire, el texto dice: oí cielos y tu tierra. Y me encanta cómo sigue el texto diciendo: ¿por qué? Dice: porque habla Jehová. ¿Quién está hablando es Dios? Y cuando yo leo este libro, Dios me está hablando. Y Dios nos está hablando. Y en el caso específico dice, el versículo 2, dice de la siguiente manera: crié hijos. Lo que quiere decir, los levanté. Fue Dios quien a través de Abraham, el padre de la fe, le dijo: tú serás padre de multitudes. Y cuando le dio la promesa de un hijo, era imposible que se pudiera dar, porque su esposa era estéril. Pero Dios hizo el milagro. Dios hizo el maravilloso milagro de sanar la matriz de Sara. Y luego, cuando concibió, era imposible humanamente, científicamente, era imposible que Sara pudiera tener un hijo, porque tenía 90 años. Ya hacía tiempo, había pasado el tiempo el periodo de la menstruación, había desaparecido. Hacía mucho rato le había pasado y le había llegado la menopausia. Ya no había posibilidad de tener hijos. Pero Dios dijo: te daré un hijo. ¿Alaban a Dios? Porque Dios es el Dios de los imposibles. ¿Saben por qué digo esto? Porque luego Dios hace el milagro, nace después de una falta y de un pecado, podría decir de una falta de fe y confianza en Dios, de esperar en Dios. Abraham acude al lugar equivocado y a la persona equivocada por consejo de Sara. Pero resumiendo, tengo que decir que luego Dios levanta la nación de Israel cuando nace el hijo de Abraham y de Sara, Isaac. Luego Jacob y Esaú. Y luego 12 hijos. Y de esos 12 hijos nacen, y Dios levanta 12 tribus, que luego se desarrolla y llega a ser el pueblo escogido por Dios. Y es Dios quien, desde el momento en que nace Isaac y luego Esaú y Jacob, Él los cría, Él los levanta, Él hace que vengan a este mundo y está pendiente de ellos, como ha estado pendiente de nosotros. Por muchos años les dio leyes, les dio estatutos, les dio la palabra para que se guiaran y tuvieran bendiciones. Pero el pecado que ellos cometieron, dice: crié hijos y los engrandecí. Oiga, qué tremendo es esto, ¿no? Dios no solamente los crió, sino que los engrandeció. Les dio todo lo que ellos no esperaban. Los hizo una nación grande, los hizo una nación poderosa. Pero lamentablemente, dice el texto, y ellos se rebelaron. Después de haberlos colmado de favores y de bendiciones, se rebelan contra Él. ¿Cuánta gente cristiana, aun cuántos líderes, Dios los ha bendecido, y cuando están llenos de todo bien y de toda bendición, se rebelan contra Dios, le dan la espalda a Dios? ¡Qué tristeza! Ahora, ¿cómo fue esto? Observe lo que estoy diciendo. Ellos se rebelaron contra Dios. Dice: ustedes se rebelaron contra mí. ¿Qué hizo Él por ellos? Lo primero que dice la Biblia es que Dios llevó al pueblo de Israel, siendo unos 70 personas, y llegaron a Egipto y estuvieron en la tierra de Egipto durante 430 años. Dios había dicho que estarían 430 años allí en Egipto. Llegaron un grupo pequeño, 70, era la familia de Jacob, y Dios permitió que tuvieran la mejor tierra de Egipto, que fue la tierra de Gosén, y Dios se lo dio. Y allí Dios los multiplicó.
y los engrandeció. Y los multiplicó tanto que el faraón llegó a decir: si dejamos que sigan creciendo, ellos van a subyugarnos a nosotros y dejaremos de ser la potencia, y ellos serán los que nos esclavizarán a nosotros. Y comenzó a tratarlos como esclavos. Y dice la Biblia que gemían después de 400 años y más años. Dice la Biblia que a los 400 años levantó un líder, los sacó de la tierra de Egipto, donde eran esclavos. Desesperados y angustiados, y clamaron a su padre, al Dios de Israel, y el Dios los escuchó y los liberó. Los sacó, dice la Biblia, con mano poderosa. ¿Alaban a Dios? Y sabe, los sacó llenos, las manos llenas. Todo lo que llevaban oro, llevaban plata, y todo elemento precioso lo llevaron, porque Dios, cuando los sacó de Egipto, provocó que los egipcios estuvieran tan desesperados cuando cayó la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos. La Biblia establece esto. Dice que entonces dijeron: váyanse, y comenzaron a sacar todas las mejores cosas, prendas de oro, collares de plata, de oro y tanta cosa, y se lo daban, pero váyase, y se fueron cargados. Y ese es el bien que Dios les hizo. Debían de haber seguido fieles. Llegaron al desierto, y en el desierto la Biblia dice, antes de llegar al desierto, llegaron a la orilla del río Jordán, del Mar Rojo. Y cuando llegaron al Mar Rojo, ¿qué pasó? Venía el ejército de Faraón. Una nube de polvo alcanzaron a ver y se desesperaron. Dijeron: para esto nos trajo, observe, para esto nos trajo aquí, para matarnos aquí a la orilla del mar. En lugar de decir: Señor, confiamos en ti, ya comenzaron a hablar. Hay gente que camina cuando Dios lo bendice, pero luego les pasan dificultades y problemas. En lugar de buscar a Dios, comienzan a decir: así me ha pagado Dios. Era mejor cuando yo estaba como inconverso, tenía de todo. Cierre la boca y selle su corazón para hablar cosas que no debe. Estemos en bien o estemos en crisis, en problemas, el mismo Dios que bendice estará con nosotros siempre, para gloria de su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. El ejército de Faraón, en cabeza de este hombre, el pueblo de Israel en multitud, allí, el mar, para pasarlo como, y el ejército que venía para matarlos. Y entonces Moisés se postró para orar, y Dios le dice: no es tiempo de orar, párese, coja la vara y extiéndala hacia el mar, y el mar se abrió. Tremendo acuario a la izquierda y tremendo acuario a la derecha, y luego todo en seco, y ellos pasaron en seco el Mar Rojo. Algunos escépticos dicen que eso no es posible, que eso no es verdad. No me importa los escépticos, me importa que esta palabra es verdad para siempre. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Mire, la Escritura dice que pasaron en seco. Oh Dios, cuando ya pasó el último, venía el ejército de Faraón, y el ejército de Faraón con él a la cabeza entraron al mar para pasar. Y cuando estaban en la mitad, Dios dijo: ciérrese, y se cerró, y murieron los enemigos de Israel, porque ese es nuestro Dios todopoderoso, siempre a favor de su pueblo. Gloria sea al Señor. ¿Sabe? Estando en el desierto, el calor sofocante del desierto, y siempre hay queja en el ser humano, siempre hay queja en mucha gente que sabe de Dios. Ellos comenzaron a decir: para eso nos trajiste, para matarnos de sed.
Y Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Y en un desierto, ¿y de una roca puede fluir agua? Eso es imposible. Mas él obedeció y fluyó de la roca como un río, salió de la roca, y bebieron ellos, su familia, para mostrar que el Dios de los cielos no tiene límite, que Él es todopoderoso. Miren, hermano, hay gente temerosa en estos días que quiere gobernar. Oremos, pero el Dios que abrió la roca, ese mismo Dios está con nosotros. Puede venir el enemigo para destruirnos, mas Él peleará por nosotros como poderoso gigante. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Santo, gloria. La Biblia dice que le dio el maná del cielo, una comida que caía del cielo, lo que hoy llamamos cereales. No tenían que hacer nada, levantarse muy de mañana, porque comenzaba a caer el pan del cielo, el maná. Ellos no tenían que trabajar porque no había dónde, no había posibilidad de conseguir un pan, pues era un desierto. Mas Dios le envió por 40 años pan del cielo. Aleluya, cómo me encanta eso. Bendito sea el nombre del Señor. Después de muchos años, pensemos 25 años de comer sin necesidad de trabajar, sin necesidad de fabricar, no había forma. Y Él les da esto. Y llegaron un día a decir ellos: nos tienen hastiado, le tenemos fastidio a ese pan. Dios mío, cómo es el corazón del ser humano. Dios, cómo nos tiene de paciencia. ¿Sabe cuánta gente se porta mal con Dios? Vocifera cosas. Por eso dice: los crié, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Les entregó la tierra como posesión permanentemente, la cual estaba habitada de gigantes, con ciudades amuralladas. Pero Dios les dio la mejor tierra, la tierra bendita de Canaán. Dios se la dio con ciudades. La Biblia dice que mandó los espías antes de que llegaran, y los espías regresaron hablando las maravillas de lo que encontraron allá. Pero 10 de ellos hablaron: eso es como Dios dijo. Pero esa gente lo devora a los demás, y nosotros somos como insectos ante ellos. Solo Dios mío, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, se levantaron. Dice: es cierto que hay gigantes, pero nuestro Dios es más grande que cualquier gigante en esta tierra. Él está para bendecirnos y darnos la victoria. ¿Saben qué dijeron ellos? Nosotros los comeremos como pan, porque no es nuestra mano, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Con todo y eso, podría seguir narrando cosa tras cosa que la Biblia registra, pero lo triste es que a pesar de ver tantas cosas, se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Dios mío, rebelión significa sublevación consciente. Eso es rebelión. Es sublevarse conscientemente contra una autoridad. Y hermanos amados, Dios es nuestra máxima autoridad. Toda autoridad es dada por Dios y proviene de Dios. Por eso no hay nadie más grande que Dios. Adolfo Hitler, en su vanidad
Y Adolf Hitler, en su soberbia, dijo en alguna oportunidad: si Dios existe, porque era ateo, si Dios existe, que Él gobierne en su cielo y yo en la tierra. Cuando abre su bocota y desafía a Dios, Dios no vino para responderle. Tenía toda la capacidad, había conquistado naciones en la Segunda Guerra Mundial y se fue a invadir a Rusia. Y no fue el ejército ruso el que lo venció, fue el frío. Dios usó la naturaleza para vencer los ejércitos y regresó con una derrota que no esperaba, porque Dios no necesita de otras cosas. Le colocó el frío y muchos de sus soldados murieron y les tocó regresar. Y ese fue el comienzo de la derrota de Hitler. Y aunque dijo: si Dios está en el cielo, que gobierne ya en su cielo, yo en la tierra, al poco tiempo Hitler se quita la vida, porque ya se encontró derrotado y Hitler ya no está. Pero el que gobierna el cielo y la tierra está aquí y permanece por los siglos de los siglos, pues su reino permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué importante que la gente entienda: no te rebeles contra Dios, sométete a Dios, porque la rebelión lamentablemente es igual que la idolatría. ¿Sabe? Ese es un mal, la rebelión. 2, el versículo 3. Me quedan unos minutos. El versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su dueño, de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene. El segundo mal es la insensatez. El segundo mal es la insensatez. Mire lo que dice el versículo 3. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios mío, ese es el gran problema de mucha gente evangélica hoy. Mucha gente no conoce, no sabe. Dicen creer en Dios, pero no conocen a Dios. ¿Saben? Dios dice: Israel no entiende. Iglesia de Jesucristo, personas que me escuchan a través de internet, cristianos y no cristianos, tratemos de entender a Dios. Mire el capítulo 9 del libro de Jeremías. Capítulo 9 del libro de Jeremías. Quiero leerles el versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Hay tres cosas que presenta, solamente las tocaré brevemente. Diré: así dice Dios. No se alabe, no se exalte el hombre en su sabiduría, el sabio en su sabiduría. ¿Por qué? Porque no debe alabarse en su sabiduría, porque debe alabar y exaltar a Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. 2, la Biblia dice aquí: ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza. Hay gente que cree que por lo que tiene, dinero, dólares, euros y cantidad de riquezas, creen que lo tienen todo, que no necesitan. No se alaben eso, porque ello está, mañana no está. Y hoy puede decir Dios: no va más con su dinero, puede seguir viviendo,
dinero que hoy tiene. ¿Me comprenden lo que digo? No se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte se alabe en su fuerza. Escuchen lo que dice el versículo 24. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Escuchen, en entenderme y conocerme. Si no entendemos a Dios, no nos someteremos a Dios. Hay cosas que dicen: yo no entiendo esto. ¿No lo entiende? Saque tiempo para conocer la palabra de Dios. Saque tiempo para meterse en este libro. Porque es este libro el que te da entendimiento, comprensión, entender a Dios. Por eso hay gente que cruje sus dientes, maldice a Dios, reniega contra Dios. No lo haga. Venga a Dios con un corazón contrito y humillado. Miren, el texto dice: en entenderme. Para entenderlo tenemos que conocerlo. Y se conoce a Dios de dos maneras. Uno, se conoce a Dios entregándole nuestra vida, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, papito, hazte en mí una nueva criatura. Y esa persona que lo hace de todo corazón, la Escritura dice que esa persona recibirá el perdón de sus pecados, la nueva vida en Cristo Jesús, y recibirá el Espíritu Santo que estará mientras viva sobre esta tierra. Y cuando le conoce de esa manera, por una relación personal con Él, también Dios lo lleva a que le conozca por su palabra. ¿Quiere saber quién es Dios? Vea lo que está aquí en este libro. Léalo, estúdialo, y cada día usted entenderá a Dios por lo que Él es. Él es bueno. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es santo, santo, santo. Él es justo, perfectamente justo. Él es fiel. Y su perfección maravillosa se manifiesta. Tiene una perfecta fidelidad. Y aunque nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice el apóstol San Pablo en la carta que escribe a Timoteo. Quiero que comprenda esto, en conocerme y en entenderme. ¿Por qué he dicho esto? Porque el versículo 2 dice, la parte final, hace referencia a Dios y dice en el versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su dueño, de su señor. Mire, está diciendo: los animales conocen a su dueño. Permítame decirlo de esta manera rápida. Si usted tiene una mascota, tengo una. Mi niño la llamó Mancha. Y cuando yo voy llegando, sin verme, yo hago silbo. Y ella ya está. Cuando salgo a la esquina, ella está ya mirándome, esperando. Él está esperando porque sabe de su Señor, sabe de su amo. Y esto debía ser, es lo que dice aquí. Mire el versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre o la pesebrera de su Señor. Y luego dice: Israel, haciendo la diferencia. Los animales conocen, pero Israel lamentablemente no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y cuando el pueblo de Dios no tiene conocimiento, el profeta dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento de Dios.
Eso nos lleva a la insensatez, a hacer cosas totalmente contrarias contra Dios. Israel había perdido el elemento indispensable que hace sabia a las personas, el temor a Dios. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando el Señor Jesucristo terminó el sermón del monte, dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Cualquiera persona que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre sabio, inteligente. Pero aquel que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Esa es la insensatez, que aunque la gente escucha, hace totalmente lo contrario de lo que Dios dice. Y por eso es importante que como pueblo de Dios no permitamos que la insensatez invada nuestra vida. Seamos sensatos, seamos inteligentes, seamos personas sobrias para entender las maravillas de Dios y seguirlo con todo nuestro corazón. Lo tercero que quiero decir, la Escritura nos muestra el tercer mal, el mal de la provocación. ¿El mal de qué? De la provocación. El versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, Dios mío, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Permítame decir esto, lo que está diciendo la Escritura: provocaron a ira al Santo de Israel. Hermano, debemos entenderlo como cristianos y como hijos de Dios. Amigo que me escucha, hay gente desafiando a Dios. Hay gente que cree que puede decir y deshacer. Quiero que comprenda, Dios no es un Dios reaccionario, pero Dios es tajante. Él es severo. La severidad de Dios. Yo quiero decirle, no nos equivoquemos con Dios. Creemos que porque no lo vemos, como dice la Biblia, algunos dicen, hacemos y no ve, hablamos y no oye. Eso cree usted. Los mejores ojos son los ojos de Dios, pues recorren toda la tierra, y los oídos de Dios están en todo lugar, hasta el más oscuro hueco donde la gente puede reunirse para hacer y hablar. Allí está el ojo y el oído de Dios. Por eso la Escritura nos establece en este pasaje, y hay gente que habla cosas y desafiando a Dios temerariamente. Estos provocaron a Dios, y estoy hablando del pueblo de Israel. Provocaron a Dios. Con frecuencia el pueblo de Israel provocaba a Dios, lo tentaba, lo desafiaba, actuaba en forma temeraria, de tal manera que invitaba a Dios para que hiciese cosas. Una de las cosas claras: a Dios no se le desafía, a Dios no se le provoca, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree y se le obedece con todo el corazón. ¿Comprenden lo que digo? Miren, la Biblia dice en el capítulo 78 de los Salmos capítulo 78, si usted tiene su Biblia, ábrala allí. Y en el capítulo 78 de los Salmos, y el versículo 40 y 41, quiero que vea esto. Y volvían y tentaban a Dios. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Volvían, tentaban a Dios, provocaban
al Santo de Israel. ¿Cuántas veces ellos, en lugar de adorar a Dios como debía hacerse, adorar a Dios en espíritu y en verdad, agarraron árboles y decían: este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto? ¡Qué absurdo! Que un pedazo de madera convertido en un hilo, dice, se postran con el pedazo, sobre el pedazo de madera que le han hecho la forma de un ídolo, se postran y dicen: tú eres nuestro Dios. Ese es uno de los grandes desafíos y provocaciones contra Dios. Todo cristiano, todo hijo de Dios sabe que el pecado es una ofensa a la perfecta santidad de Dios. Por eso la Biblia dice aquí, en el texto que he tomado para predicar hoy, que es el libro de Isaías, establece: provocaron a ira al Santo de Israel. Muchas veces la manera de vivir del cristiano, su conducta, sus negocios son temerarios, sus palabras provocan la ira de Dios. Dios quiere de nosotros una vida santa, una vida recta, una vida íntegra delante de Dios. Por eso es que Dios es tan claro cuando dice en el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 26. Capítulo 10 del libro de Hebreos y el versículo 26. Solo leeré unos dos versículos del capítulo 6, versículo 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado. Toda persona que conoce la palabra, toda persona que conoce el evangelio y se aparta y hace lo malo, está haciendo algo desastroso, porque él sabe y está provocando al Dios de los cielos. Su ira y la ira de Dios es implacable. Dios mío, nos ayude a entender: con Dios no se juega. Debo terminar con el cuarto punto. El cuarto mal. El primero, el mal de la rebelión. El segundo, el mal de la insensatez. El tercero, el mal de la provocación, que de paso son pecados. Y el cuarto, el mal de la apostasía. Y hoy tenemos apostasía de una forma terrible y espantosa. Nunca en la historia de la iglesia ha habido tanta apostasía como en este tiempo. Tenemos gente diciendo en el nombre de Dios, mas están haciendo brujería, prácticas ocultistas. Tenemos adivinos en los púlpitos haciendo esto, adivinando, llevando al pueblo a hacer cosas que ofenden el santo y precioso nombre de Dios. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Quiero que lo entiendan. Miren lo que la Biblia dice en el versículo 4, la parte final de nuestro estudio en esta noche, de nuestra predicación hoy. Observa el versículo 4, la parte final. Se volvieron atrás. ¿Se volvieron qué? Atrás. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Quiero que lo lea rápidamente. Si usted lo tiene, por favor, vea. Dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mire, doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Mire, eso es apostasía. Hoy tenemos apostasía de todo tipo. Ese es el otro mal.
Por eso usted ve que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice: generación maligna, perversa, depravados. Dios es tan duro el Señor. ¿Para qué? Para que la gente se vuelva de su mal camino, porque esa es la gracia de Dios. Pero hay gente que persiste. Muchas veces se le habla: ten cuidado con lo que estás haciendo, vuélvete, no hagas eso. Hay gente haciendo unas prácticas contrarias a la palabra de Dios y se le atribuyen como si fuera Dios. En estos días, por estar leyendo un libro, el escritor de ese libro, un buen escritor, hace notar esto y luego llevó a decir que estando mirando ciertas cosas, vio a un hombre en un púlpito y comenzó a ser como un mono. Comenzó a tener las actitudes y las acciones de un mono. Se movía de esa manera. Tenía los movimientos de un mono, un mico. Y le llamó la unción del mono. Y la gente corriendo para ser tocado por esta persona que está en un trance, no del espíritu, no de la palabra, sino de la apostasía. ¿Cuántas cosas se hacen hoy en nombre de Dios y en nombre del Espíritu? Y siento que el Espíritu, cuando el Espíritu Santo no hace nada de esas cosas, el Espíritu lo que hace es convencer de pecado, justicia y juicio, llegar al hombre a que se arrepienta, a la mujer que se arrepienta, al joven, a la señorita que se arrepienta y reconozca que solo Jesús es el Salvador y el Señor, el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. ¿Saben? Es importante que nosotros entendamos esto. Estamos en los últimos tiempos. Uno que apostata de la fe se coloca fuera de la gracia de Dios. Israel había tenido a Dios, ahora estaba perdido. Había caminado hacia adelante, ahora hacia atrás. Había estado arriba, ahora está abajo. Era una persona que conocía a Dios, pero ahora es un apóstata. ¿Cuánta gente que caminó un tiempo con Dios había dejado su vida? Hoy están en el alcohol, en las drogas, y hablan de Dios como si Dios estuviera con ellos. Eso es apostasía. Y los apóstatas no heredarán el reino de los cielos a menos que se vuelvan a Dios con todo su corazón y con toda su alma. El remedio. Solo regálenme unos minutos más. El remedio. Y quiero que vea el libro de Isaías, capítulo 1. ¿Cuál es el remedio a estos 4 males y un remedio? Le diré solo 2 cosas o 3 cositas con respecto a eso. Le voy a leer 16 y 17 y termino luego con la explicación del 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad juicio, rectitud y restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y termino. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el remedio. Dejar de hacer lo malo y volverse a Dios. Él dice: venga y estemos a cuentas. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque Dios limpia al pecador. Él limpia
al pecador de su pecado si se vuelve a Él. No importa hasta dónde haya ido, Dios está dispuesto a perdonarlo, a limpiarlo y hacerlo una nueva criatura. Pero qué triste las palabras que siguen. Qué triste las palabras que siguen en el versículo 16. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escuchen, la decisión es suya, la decisión es mía. Todos los que me escuchan, no puede decir, ya Dios no me perdona. Lo que le está diciendo a Dios, no importa hasta dónde te hayas apartado, vuélvete. Pero si no quisieres y desechares el bien que tengo para ti, entonces vendrá lo peor para su vida. Pero por eso Dios nos permite hoy predicar la palabra, predicar la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Cierre sus ojos. Padre, he predicado tu palabra hoy. Oro que cada persona que me escucha, los que me han escuchado en este auditorio, pero todos los que me han escuchado me escucharán después de terminado este video. Toca sus corazones, aquellos que se han apartado, aquellos que han provocado al Santo de Israel, aquellos que se han rebelado, aquellos que se volvieron insensatos en no aceptar y hacer las cosas al revés y no como Dios dice. Papito, te ruego que ministres a los corazones. Espíritu Santo, tú eres el que entras donde no puedo entrar. Tú entras a lo más hondo del ser humano, al corazón, al alma y al espíritu. Obra en ellos, te lo pido. Obra en ellos, te lo imploro con todo mi corazón. Haz el milagro más grande, el milagro de la salvación. Y a los que son salvos, Señor, fortalécenos. Fortalécenos ahora, Dios mío. Fortalécenos con tu espíritu, Señor. Y presento a quienes no son salvos. Úsanos para compartir el remedio a los males que ha hecho el ser humano, de rebelarse contra Dios, de apartarse, de ser apóstatas. Dios, obra un milagro, suple toda necesidad, ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.